Bendiciones, hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Vamos a compartir una palabra de Dios, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña oración para que sea glorificada la palabra de Dios, así como Él ha mandado a hablar a su pueblo. Padre nuestro, te pedimos con todo el corazón que esta palabra llegue a muchas naciones para que se llenen de tu poder, de tu amor y misericordia. Señor, llena a cada persona, a cada mujer, a cada criatura, a cada hombre de esta nación, a cada pastor, evangelista, profeta, cada persona que tú usas cada día, que sean llenos de la palabra del Señor y que sean obedientes a tu palabra. Pido esta oración por misericordia a tu pueblo, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Que esta palabra tenga gran fruto ante ti, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, voy a compartir la palabra de Dios. Como está escrito. Ahí empezamos. Así ha dicho el Señor. Bueno, empecemos. Capítulo 2. Tito. Dice así: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el temor y la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestra del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Lo que representa la palabra esta, en un pedacito, representa que nosotros tenemos que ser obedientes. Digamos que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, que mayormente la gente, las hermanas, ya no tienen paciencia ante Dios, no tienen paciencia a sus hijos, no tienen paciencia a servir al Señor y no enseñan lo que debe enseñar, que son las verdaderas doctrinas del Señor, que digamos los fundamentos básicos para que aprendan, para que sean enseñados en cierto tiempo. Y aparte, como son personas mayores y que estuvieron mucho tiempo en el camino del Señor, a largo de un periodo decaen su ánimo, su servicio al Señor, y ya no saben dónde, digamos, no tienen una guía porque no buscan las cosas del Señor, que todo está en la palabra de Dios, digamos, y entonces no enseñan a los demás, que es fundamental enseñar a los jóvenes el camino, las jovencitas, cómo deben andar, cómo deben vestir, cómo deben caminar en las cosas del Señor. Las ancianas asimismo no sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, muestra del bien, sino maestras del bien, digo. Bueno, lo que acá trata de decir que nosotros debemos ser obedientes en las cosas del Señor. No andar calumniando a los hermanos, no andar en pleitos y en chismes, porque eso no es una mujer conforme a la voluntad de Dios, una mujer sierva del Señor que anda llevando la palabra del Señor, porque no es un día decir una cosa que sirves al Señor, que buscas al Señor y después sales con otra cosa, porque uno debe ser ejemplo para Cristo, digamos, ejemplo para la gente, porque así nadie te va a creer si no tenés un ejemplo, porque así no se puede servir al Señor, porque el Señor quiere más de uno, quiere la obediencia más que todo. Después dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las mujeres de hoy no pueden estar sujetas a los maridos y no tienen una obediencia ante ellos. Hacen lo que quieren, se rebelan. Y así no son las cosas. Uno tiene que saber que las cosas del Señor
son importantes y fundamentales en una pareja, en un matrimonio. Enseñar las mujeres ancianas a caminar las parejas, a encaminar a los hijos de esas parejas, enseñarles el buen camino donde debe andar, porque si no se desvían y eso no es correcto, porque el Señor va a pedir cuenta a sus hijos por la desobediencia que están teniendo ante ellos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos. La palabra misma dice que nosotros como mujeres debemos ser respetuosas con nuestros maridos si nuestros maridos son así, ayudarles en las cosas del Señor, alentarles en las cosas del Señor, no solamente preocuparse uno mismo, el respeto ante todo, porque hay que tener respeto a su pareja, a su marido, a sus hijos, porque si no, los hijos se descarrian y no van a creer en el Señor, no van a creer en nada porque no hay pruebas, no hay entendimiento de parte de las mujeres que son descarriadas en el camino del Señor. Después sigue, así la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo que trata de decir que si nosotros tenemos un buen comportamiento como mujeres, como cristianas, siervas de Dios, un comportamiento recto en las cosas del Señor, así el Señor va a glorificar a esa familia y también no van a andar las calumnias de los demás. Mire, tal hermana, tal sierva hace tal cosa. Y el chismerío en las iglesias, porque mayormente hay mujeres que antes de ir a buscar al Señor se miran a ver qué es lo que usa o qué es lo que hace esa persona, esa mujer, o qué hace esa familia, digamos, para el Señor. Y eso son calumnias que hay en las iglesias y eso no es correcto, porque el Señor no ha dicho que anden calumniando unos a otros, porque eso no lo quiere el Señor para nosotros. Presentando tú en todo ejemplo de buenas obras, enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Hay que mostrar integridad, hay que mostrar integridad, seriedad en las cosas del Señor. Palabra sana, irreprochable, de modo en el que observamos las cosas del Señor. De modo que el adversario no avergüence al pueblo del Señor, porque si nosotros hacemos cosas que, digamos, damos mal ejemplo al pueblo del Señor, a una congregación a donde servimos o donde congregamos, estamos dando mal ejemplo, porque si decimos no al chismerío o no a las bebidas o no tal asunto, digamos, que predicamos o que hacemos o mostramos una imagen distinta a la que somos y después afuera hacemos lo contrario. Eso no es bueno porque estás desobedeciendo a Dios, porque no estás mostrando integridad y una mujer sujeta al Señor ante todo. Hay que hacer las cosas que dice el Señor, lo que dice su palabra, las doctrinas que el Señor nos ha dejado para que busquemos al Señor. Muchos buscan, no digo que está mal y nada de eso, pero muchos buscan muchas prédicas y siguen así constantemente y sienten que no se llenan, que es un alimento aguado que no les llena el paladar. Son como glotones de la palabra de Dios que quieren más y buscan información más en prédicas, en otros lados, en páginas y todas esas cosas. Y al final que termina la consecuencia pasando que están llenos de glotinía que no encuentran, digamos, un fundamento, una base donde está plantado y se sienten desviados y confundidos porque hay muchas palabras que dicen una cosa y dicen otra con los fundamentos del Señor y entonces decís, ¿qué pasa aquí? ¿Dice esto lo correcto o este dice lo no correcto? Y entonces no sabemos si nos confundimos y tenemos que saber que la verdadera palabra del Señor
todo está en la Biblia, pero las personas de hoy son muy glotonas que buscan palabra y la única palabra profética y la palabra que nos edifica y la palabra que encontramos todos los misterios que Dios quiere para nuestra vida, para entendimiento espiritual, es la Biblia. La Biblia es la palabra que nos llena, nos glorifica, nos alimenta de su santa palabra. Así que uno tiene que entender que cuando uno se siente que no está lleno por las palabras que le dan otros, como pastores, predicadores, evangelistas o los hermanos mismos, y siguen buscando, deben recordar que la palabra es la misma en el sentido de que la palabra única y viva y edificante es la Biblia. De ahí se encuentran todos los misterios, solamente que uno debe profundizar más, uno debe profundizar y entender que hay que profundizar más la Biblia para entender los misterios de Dios si quiere que Dios nos hable, que Dios nos llene de su santo amor, de su santa presencia y nos dé sabiduría, entendimiento. Si uno no tiene sabiduría, hay que pedírsela al Señor para poder interpretar lo que dice la palabra de Dios cuando Dios manda a su pueblo a exhortar, edificar la casa del Señor. Porque así el pueblo de Dios confunde a los hermanos, confunde a los que no son creyentes en la palabra del Señor. Gloria a Dios, sea la honra y el poder en el nombre del Señor. Porque el amor del Señor es fundamental, es una base muy poderosa para nosotros. Porque si no, el adversario va a avergonzar al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Va a avergonzar así como avergüenza muchos lugares por falta de entendimiento, por falta de palabra en el Señor. Seguimos. Deben estar sujetos a sus amos, que agranden en todo, que no sean respondones. Nosotros tenemos que ser obedientes, no ser respondones a nuestros amos. Significa a nuestros, que nos enseñan las cosas de Dios, que en el trabajo, en todas las áreas de nuestra vida, porque eso es lo que quiere el Señor, que seamos obedientes, que no seamos respondones con nuestros mayores, en el sentido de que con nuestros personas que nos sujetan en la iglesia, que nos enseñan buen camino, buena corrección, buena alimentación. El Señor sabe que puede ser que haya muchos que tengan errores y fallas, pero la misericordia y el amor de Dios está en corregirlos con amor, pero también con exhortación, para que entiendan el significado de la palabra del Señor. Dice así: porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en el ciclo de la sobria justa y la piadosamente. Lo que trata acá es que debemos saber exactamente que debemos dejar la impiedad, que significa la inmundicia en nuestra vida, el pecado, la fornicación, los deseos mundanos, como los bailes, la música y todas esas áreas, digamos, que no la voy a detallar completamente porque es un tema que se va por parte y es bastante largo cada cosa, digamos, del Señor que el Señor enseña en su palabra, pero tenemos que entender que debemos dejar los deseos mundanos y vivamos la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es la que nos va a hacer que tengamos un entendimiento, que tengamos salvación también, porque debemos hacer las cosas correctas como el Señor está, porque su palabra siempre va a ser la misma. No, la actualidad cambia, la moda cambia, todo cambia, menos nosotros debemos cambiar, no debemos seguir la moda del mundo, sino la moda del Señor. No debemos hacer eso, porque el Señor va a ser el mismo. El Señor siempre va a ser el mismo, todo la escritura va a ser la misma, no va a haber cambios, no va a haber, agregamos una palabra, no agregamos otra, porque el Señor siempre será el mismo.
eternamente para siempre. Gloria a Dios, sea la honra y la gloria al Señor de todos nosotros. Dice así la palabra de Dios: aguardando la esperanza, bienaventurada la manifestación, gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros tenemos que ser un pueblo ante Dios juicioso. Debemos ser un pueblo que sea celoso de la palabra de Dios, que defendamos con poder, que defendamos la palabra de Dios, que nos llenemos de su santa unción, de su santo poder, hacer las cosas buenas, y el Señor nos va a limpiar, nos va a purificar en las cosas del Señor. Deben entender eso, que hay que purificarse, integrarse en la comunidad cristiana verdadera, no en una sociedad cristiana donde están fríos, donde es una generación congelada, una generación no activa en el Señor. Porque el Señor quiere una generación nueva, no una generación que va a la moda, que va en las bases de la moda, como hoy en día van muchos, que siguen a la moda y no siguen a Cristo. No, porque es así. No están sujetos a las cosas del Señor. No entienden razonamiento, no explican lo que realmente la palabra del Señor dice, porque no hay que agregarla, ni quitarle, ni ponerle palabra alguna. Así que, capítulo 3, recuerda que deben recordar que cada fundamento y base es Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Porque nosotros somos siervos de Dios, somos hijos llamados a predicar la palabra de Dios. Sean sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan las cosas del Señor. Así ha dicho el Señor: obedezcan las cosas del Señor. Sean sujetos a las autoridades y al gobierno. Significa que debemos ser sujetos en las cosas de Dios, en nuestro ministerio. Cuando un pastor nos manda a tal lado, cuando un pastor le corrige, cuando un apóstol le dice las cosas correctamente, deben discernir si es para bien de ustedes. Deben hacer las cosas como se deben. No deben andar blasfemando, diciendo esto, diciendo aquello, ni de su pastor, ni del profeta, ni de nadie. Porque eso es una desunión y es una falta de disciplina y una falta de obediencia a Cristo. Así que deben aprender eso bastante bien en la obra del Señor para servirlo. Dice el Señor, así ha dicho el Señor, porque nosotros también, dice así: que a nadie difamen, que no sean pendecieros, que significa que no armen barullo, que no armen lío en las cosas del Señor, que no anden en peleas y en conflicto. Porque el Señor quiere que el pueblo de Dios busque almas, no que anden en debates. ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién tiene el mejor testimonio? ¿Quién predica mejor? ¿Quién alaba mejor? O todas esas cosas, no. Cada uno tiene que ser una unión que edifica el templo de Dios. Esa es la base de la restauración, porque mayormente muchos andan con eso de los 5 ministerios y la restauración. Eso es otro tema que lo vamos a sacar otro día, porque es un tema muy largo y muy profundo para analizar en este momento con el Señor. Y el Señor solamente ha mandado a dar sobre la palabra de la obediencia al pueblo del Señor. Dice así: obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que tengan una disposición a la obra del Señor, que sean glorificados y sean llenos, que hagan las cosas del Señor como Él le ha mandado. No ocupen un cargo, digamos, en el sentido de que si son evangelistas, son predicadores, usen su propio cargo, no quieran ocupar el cargo de otro, tomar mucha carga en ustedes, porque el Señor cada uno le dio su ministerio, cada uno le dio la parte y la obra que tienen que hacer. No le dijo que cada uno haga la obra del otro, no, cada uno haga su propia obra, para que sea una unión, porque todos dependen de todos.
y cada uno depende de las 5 partes fundamentales que el Señor ha tenido siempre y que nunca ha necesitado, digamos, de ser restaurado, sino que nosotros mismos debemos restaurar en el sentido de que ser una familia cristiana unidas en el Señor. A ver, seguimos. Que nadie difamen, que no sean pendecieros, que sean amables, digamos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, buenas obras, mostrando buen entendimiento, mostrando que somos hijos de Dios, que no somos personas descarriadas, personas que difaman al otro, sino que tengamos misericordia ante Dios. Porque el Señor dice, porque nosotros también éramos de otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos y corrumpiscencias, y deleites diversos, vivienda en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Lo que acá el Señor en una parte está diciendo que nosotros también éramos rebeldes, éramos personas descarriadas, personas que no queríamos ejecutar las cosas del Señor, que teníamos falta de obediencia. Y entonces tenemos que entender que también los humanos no son, digamos, perfectos, tienen imperfecciones y hay que ayudarlos si están descarriados, si están en una mal posición errónea en las cosas del Señor, pero con amor también hay que hacerlo, y no juzgando al hermano, sino hacerlo con un juicio justo, con un amor íntegro, porque nosotros no queremos discusiones, no queremos, el pueblo de Dios no quiere discusiones y nada de eso. Lo que quiere el Señor es que busquemos las cosas de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces el Señor quiere eso, que nos llenemos de su palabra, que edifiquemos al pueblo de Dios. Y por eso no debemos tener una discusión unos a otros, sino ser una unión para que lleguemos al reino del Señor. Es lo que el Señor quiere para nosotros, y es así es. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios es nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia. La misericordia es la base de todo. Bueno, yo voy a hablar nomás esta parte nomás, y en otro video voy a terminar la palabra del Señor, porque es bastante extensa. Es una palabra que debe ser escudriñada profundamente para enseñar, para explicar las cosas del Señor como Él quiere. Este es un capítulo 1 sobre la obediencia del Señor, y el otro día vamos a tener la obediencia y la parte 2. Bueno, hermanos queridos, siervos del Señor, yo soy Elizabeth Ledesma de Argentina, de Buenos Aires, Argentina. Les comparto la palabra de Dios que el Señor me ha dado en su santo amor y su santa misericordia para con ustedes, para que entiendan las cosas del Señor, para que entiendan los fundamentos, las bases, y vamos a estar escudriñando más a fondo la palabra de Dios. Algunos estarán desacuerdos, otros estarán de acuerdo, pero todo está escrito en la palabra de Dios, que es una palabra edificante para el Señor. Así que vamos a hacer una oración para que esta palabra llegue a ser el fruto de la edificación. Padre nuestro, queremos glorificar tu nombre, que esta palabra llegue a todas las naciones por tu amor, y que comprendan que tú eres un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios edificante, Señor, que cada corazón entre la palabra sea el fruto en sus corazones llenos, Señor, que su amor esté en sus corazones, que el amor del Señor esté en sus corazones, Señor, que la paz sea con
los hermanos, Señor, cada uno en sus hogares, que se sean llenos de la presencia del Espíritu Santo, derrame unción en poder, en gloria y glorificación. Esta palabra no es por mí, sino es por ti, por la gloria de tu nombre, Señor, porque tú has tenido misericordia conmigo, porque tu amor es grande entre todas las naciones. Tú eres grande entre todas las naciones y la única palabra edificante, la única palabra del Señor está en su palabra que ahí están todas las respuestas. Esta es la palabra que los llenará y los alimentará, Señor. Padre, en tu nombre estamos aquí ante ti, Señor, para glorificar tu amor. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor los llene de su santo amor, de su santa misericordia, que tengan una hermosa tarde, porque el Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor es todo para nosotros, el Señor es amor. Construyamos una comunidad, construyamos un pueblo lleno de la presencia del Señor. Bueno, bendiciones a todos, hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes en esta hermosa mañana. Que el Señor glorifique en su santo unción, en su santo amor.